Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a resolver el siguiente pórtico que consta de la siguiente estructura. Es un pórtico con un elemento inclinado. Acá tenemos una carga distribuida de 6 toneladas por metro, de 8 toneladas por metro. Podemos identificar una sección S, es decir, un punto, y el ejercicio nos pide calcular el desplazamiento transversal en la sección S, es decir, en este sector o en este punto. El desplazamiento transversal a la barra, ¿no? Un desplazamiento que tenga un ángulo de 90 grados con la barra transversal. Si la elasticidad del material de las barras es de 2 exponente a la 6 toneladas por metro, y además sabemos que tenemos esta relación entre base y alto de cada elemento, ¿no? De cada viga y de cada columna. Para el elemento central tenemos 20 por 40 y posteriormente 20 por 30. La geometría del problema está expresada en metros, como se puede ver en la figura. Como un primer paso, vamos a analizar esta estructura y vamos a ver de qué se trata. Voy a hacer una separación en la articulación, como se puede ver en este diagrama, ¿no? No olvidemos que acá el ejercicio nos presenta una articulación. Entonces, para analizar esto, yo sé que en cada apoyo fijo voy a tener dos reacciones, ¿no? Acá, en este apoyo fijo del nudo 1, tengo dos reacciones. Y en el apoyo fijo número 4 también tengo dos reacciones. Asimismo sé que cuando yo tengo una articulación, pues aparecen otras dos reacciones, tanto en Y como en X. En el otro lado de la estructura se van a repetir estas reacciones de la forma en la que estoy anotando con línea punteada, ¿no? De esta manera. Entonces, para hacer yo el análisis, simplemente voy a contar el número de reacciones. En este caso, 1, 2, vamos a enumerar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total tengo el número de reacciones igual a 6. Muy bien. Y otro aspecto, o este número, debo comparar con el número de elementos que tiene esta estructura multiplicado por 3, es decir, 3 por m, considerando m el número de miembros o elementos que tiene esta estructura. En este caso será 3 por 2 elementos, ¿no? Acá tengo un elemento y dos elementos, el elemento de la izquierda y el de la derecha. Por lo tanto, podemos reemplazar 2 acá y tenemos que 3 por 2 es 6 y el número de reacciones es 6. Por lo tanto, esta estructura es isostática. Correcto. Una vez que hemos clasificado esta estructura, pues podemos nosotros aplicar uno de los métodos que estamos llevando en clases, que es el método de la energía o el método del desplazamiento unitario o el método de la carga virtual. Cualquiera de esos nombres es válido. ¿En qué consiste este método? Pues consiste en que vamos a plantear a partir de esta estructura un sistema real y un sistema virtual, como se desarrollará a continuación. Entonces planteamos nuestro sistema real y un sistema virtual. Esto según el método. ¿En qué consiste el sistema real? El sistema real consiste en la misma estructura con las cargas reales. Por ejemplo, acá tenemos la carga distribuida uniforme de 6 toneladas por metro y de 8 toneladas por metro. Y paralelamente vamos a ir trabajando en un sistema virtual. Este sistema virtual, y esto es muy importante y es prácticamente lo esencial del método, nos dice que debe tener simplemente una fuerza virtual aplicada en la dirección en la cual nosotros queremos calcular el desplazamiento. En este caso, el ejercicio nos pide encontrar el desplazamiento transversal, es decir, en este sentido, en la sección S, es decir, en este punto. Por lo tanto, estamos aplicando nosotros esta fuerza P virtual en ese sentido, ¿no? En el sentido donde queremos encontrar el desplazamiento. ¿Puedo anotar en el sentido inverso? Claro que sí. Ya el resultado, dependiendo si es positivo o negativo, me indicará que estamos asumiendo de manera correcta la dirección de esta fuerza o el sentido. Ahora bien, ¿cuánto debe valer esta fuerza? Pues como el nombre del método lo sugiere,
el método de la carga unitaria, nos dice el método que debemos aplicar una fuerza virtual de una magnitud igual a 1. En este caso, ya que el sistema trabaja en toneladas, pues esta fuerza tendrá también como unidad las toneladas. Será 1 tonelada. Muy bien, una vez que ya he planteado yo el sistema real y el sistema virtual, lo que sigue a continuación será calcular ambos sistemas. En un primer paso calcularemos las reacciones. Para ello simplemente yo voy a basarme en las ecuaciones del equilibrio. Por ejemplo, vamos a empezar aplicando una sumatoria de momentos en este punto. Y planteamos de la siguiente manera. Considerando un sentido antihorario, voy a decir que la sumatoria de momentos en 4 es igual a 0. Voy a desarrollar estas condiciones. ¿Y qué fuerzas tengo? Pues acá voy a tener esta fuerza que vamos a denominar vertical en 1. Vamos a asumir una horizontal en este sentido que se va a denominar horizontal en 1. Y acá tendremos una vertical en 4 y también tendremos una horizontal en 4. Perfecto. Una vez que hemos denominado estos términos, también vamos a anotar lo mismo en el sistema virtual, pero con un apóstrofe indicando que se tratan de las fuerzas virtuales, ¿no? Tendremos acá una reacción horizontal 1 virtual. Acá tendremos una vertical virtual en el nudo 4. Y de similar forma tenemos acá una horizontal en 4 virtual. Muy bien. Entonces, continuamos con la resolución o expresando esta ecuación. Yo estoy aplicando momentos en este punto, entonces tendremos esta fuerza que genera un giro antihorario, por lo tanto va a ser positivo y con un brazo de 6 metros, ¿no? Este es el brazo con respecto a este punto de esta fuerza B sub 1. Por lo tanto, vamos a ir anotando, este sentido al ser horario va a ser negativo, ¿no? Menos B sub 1 por el brazo que es 6 metros. Muy bien. La fuerza horizontal H1 no va a generar un giro en este punto, ¿no? Porque su eje de acción o su línea de acción coincide con este punto. Lo mismo sucede con B sub 4 y H sub 4. Entonces, ¿qué fuerzas voy a tener? Acá yo tengo esta fuerza distribuida que debo puntualizar, ¿no? Entonces, si nosotros puntualizamos esta fuerza, va a actuar en el medio y va a tener dos componentes. Fíjense, acá voy a tener una componente vertical y una componente horizontal, ¿no? También es importante determinar la pendiente de este triángulo. Si ustedes notarán que en la base tengo 2 metros, ¿no? Esta base, y el alto es 3 metros. Por lo tanto, estas dimensiones se repiten acá, ¿no? Que son parte del triángulo de pendientes. Acá tengo 3 y 2. Por lo tanto, si yo aplico el teorema de Pitágoras, vamos a analizar este pequeño triángulo en este sector. Tengo 3, tengo 2. Entonces, para calcular la hipotenusa, pues simplemente 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo dentro de la raíz. Si operamos, esto nos saldrá igual a raíz de 13. Esa es la hipotenusa. Esta es la vertical y la horizontal. Algo muy importante de no confundirse es que yo tengo esta fuerza que está actuando perpendicular a este elemento inclinado. Por lo tanto, la pendiente va a ser inversa, ¿no? En la vertical, en vez de que actúe 3, vamos a tener 2. Y en la horizontal, en vez de que esté el 2, vamos a tener un 3. La hipotenusa va a salir exactamente lo mismo. De esa manera, yo tengo representadas la pendiente, ¿no? Vamos a ordenar esto un poco. Vamos a anotar estos términos y voy a anotar mejor acá la descomposición de esta fuerza puntual, ¿no? No se olviden que nosotros vamos a puntualizar estas fuerzas. Acá vamos a tener una componente vertical y acá vamos a tener la componente horizontal. Vamos a anotar de una vez cuánto vale esta componente horizontal y la vertical. Yo sé que para puntualizar esta fuerza distribuida, la fuerza sería igual a, sabemos que esto es 6 toneladas sobre metro. Entonces,
es básicamente el área de este rectángulo, ¿no? Es el área de todo este rectángulo. Entonces yo tendré la base por el alto. ¿Cuánto es el alto? 6 toneladas. Por ¿cuánto es la base? Pues no es nada más que la longitud de esta barra inclinada. Y si yo sé nuevamente que acá tengo 2 metros y aquí tengo 3 metros, entonces esta longitud inclinada es raíz de 13. Por lo tanto, la fuerza va a ser 6 toneladas por metro por raíz de 13 metros. Me dará en toneladas 6 por raíz de 13. Estamos hablando que hemos encontrado esta fuerza puntualizada, ¿no? Ahí está, esa fuerza puntualizada. Entonces, las componentes básicamente va a ser esta de acá, va a ser igual. Vamos a ajustar el grosor de nuestra pluma y será a la fuerza puntualizada, raíz de 13, por su pendiente. Queremos calcular la vertical, ¿no? No olvidemos esta. Entonces, debo usar la componente vertical. 2 sobre raíz de 13. Entonces, por 2 sobre raíz de 13. Y fíjense que raíz de 13 con raíz de 13 se van. Y simplemente nos va a quedar 6 por 2, 12, ¿no? 12. Muy bien. Vamos a encontrar la componente horizontal. Entonces nuevamente voy a anotar acá 6 por raíz de 13. Estoy hablando de la fuerza puntualizada. Por su componente horizontal es 3 sobre raíz de 13. Entonces por 3 sobre raíz de 13. Se simplifica raíz de 13 y me queda 6 por 3, 18. Entonces voy a anotar de una vez 18 toneladas. Muy bien, ya tengo esto. De similar forma voy a descomponer o voy a puntualizar esta carga distribuida que se encuentra en esta otra barra. Esto valía 8 toneladas por metro. Por lo tanto, 8 por la base, que mide 4 metros, pues simplemente tendría acá 4 por 8, 32 toneladas. Bien. Con esas precisiones puedo continuar aplicando los momentos. Estábamos aplicando momentos en este punto. Ya tenemos que es H1, que hace girar en sentido horario, por lo tanto es negativo. H1 por su brazo, que es 6 metros, ¿no? Sumando 4 más 1 y más 1, son 6 metros. Perfecto. Ahí está, menos B sub 1 por 6. Ahora vamos a trabajar con la componente horizontal. Y vemos que hace girar también en sentido antihorario. Estamos trabajando con esta y vemos que su línea de acción pasa por este punto y va a actuar justamente a la mitad, ¿no? Acá, a 3 medios, o sea, a la mitad de esta altura. ¿Por qué? Porque esto está inclinado y yo sé que la componente puntualizando esta fuerza pues va a actuar justo en el centroide de este rectángulo, ¿no? Y el centroide de un rectángulo se encuentra exactamente en el medio. Y si proyectamos esta línea media, pues va a llegar justamente al medio. Por lo tanto, este brazo es de 3 medios. 3 medios metros, ¿no? Vamos a anotar con línea punteada. Ya tenemos el brazo. Entonces, estamos con la fuerza que vale 18. Hace girar en sentido horario, sí, 18. Por su brazo, que es 3 medios. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a trabajar con la componente vertical. Aquí está. La componente vertical hace girar en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. La fuerza es 12 y su brazo será, fíjense, lo mismo, ¿no? 4 metros más 1 metro, porque se proyecta en la mitad. Entonces, 5 metros. Entonces el brazo de acción es 5 metros. El brazo de momento. ¿Qué otra fuerza tenemos? Pues la fuerza de 32, que va a ser girar antihorario, por lo tanto también es positiva. Más 32 por el brazo. Fíjense, a partir del punto 4, esta fuerza actúa a la mitad de este rectángulo, ¿no? En su centroide. Por lo tanto, la mitad de esta base, si esto es 4, será a 2 metros. Entonces el brazo es de 2 metros y esto se iguala a 0. Podemos usar cualquier solve. Vamos a resetear todo con Shift y Clear. Y nos vamos al modo algebraico, ¿no? Que es el CAS, el modo algebraico. Acá en la maletita de operaciones tengo la opción 3,
solucionador la opción 2 ceros, que es un solver muy potente. Entonces simplemente voy a copiar esta expresión igualándola a 0, y donde tenga la variable pues puedo anotar x, ¿no? Entonces menos alfa x, que va a representar a la variable 1 por su brazo, que es 6. Muy bien, menos 18 por 3 medios. Ahí está. Avanzo el cursor a la derecha y tengo más 12 por 5, que es 60 directamente, y más 32 por 2, que es 64. Vamos a igualar esta expresión a 0 y presionamos Enter. Tenemos acá el resultado de que b sub 1 vale 97 sextos. Si queremos en decimales, pues va a ser igual a 16.167. Entonces tenemos que b sub 1 es igual a 16.167 toneladas. Perfecto. Ya hemos encontrado b sub 1. Como siguiente paso, para hallar la otra reacción, yo puedo aplicar directamente una sumatoria considerando hacia arriba positivo, sumatoria de fuerzas verticales, y sé que va a ser igual a 0 porque estamos en el equilibrio. Entonces b sub 1, que es 16.167, está dirigida hacia arriba, menos, acá tenemos menos la componente vertical de la fuerza distribuida, que es 12, menos la otra fuerza distribuida, que es 32, y más la vertical en 4 debe ser igual a 0. Despejando b sub 4, entonces 27.833 toneladas. A continuación podemos plantear una sumatoria de momentos en 2, y esa es otra particularidad de trabajar con articulaciones, ¿no? Si yo aplico momentos acá, puedo separar la estructura y analizar por un lado este sector y por el otro lado este sector. Esta es una ventaja de tener articulaciones. No olvidemos que cuando tenemos articulaciones tenemos dos ecuaciones extras, ¿no? Justamente sumatoria de momentos hacia la izquierda o hacia la derecha de la articulación. Es como dividir la estructura en dos partes. Entonces vamos a aplicar eso y vamos a aplicar una sumatoria de momentos en 2, que debe ser igual a 0 por el equilibrio, ¿no? Sabemos que nuestra estructura está en equilibrio, por lo tanto la sumatoria la igualamos a 0. Voy a anotar aquí que es hacia la derecha. Por un lado tenemos esta fuerza de 32, que es antihorario, o mejor dicho horario, por lo tanto va a ser menos 32 por su brazo. El brazo está a la mitad y será de 2 metros. Posteriormente tengo la fuerza b sub 4, que es la que acabamos de encontrar, y eso genera un giro antihorario. Por lo tanto va a ser b sub 4, que es 27.833 por su brazo. El brazo de este 2 hasta la línea de acción de b sub 4 es 4 metros. 4 metros. Muy bien. Y a continuación tenemos h sub 4, que es lo que queremos encontrar, que genera un giro horario, por lo tanto va a ser menos h4 por su brazo. No olvidemos que estamos hablando de esta fuerza que genera un giro horario, ¿no? Y su brazo va a ser de 3 metros. Entonces, por 3 metros. ¿Tenemos alguna otra fuerza? Al lado derecho estamos analizando este lado, ¿no? Este lado de la estructura. Y vamos a incluir la fuerza de 32, b sub 4 y h sub 4. Eso es todo. Por lo tanto, esto podemos igualar a 0 y haciendo álgebra o utilizando el solver tendremos lo siguiente. Presionamos Enter y tenemos un valor de 15.777. Ya hemos encontrado entonces H1 y por último podemos aplicar una nueva sumatoria de momentos, pero esta vez a la izquierda, ¿no? Y por último se puede verificar haciendo una sumatoria de horizontales. Pero vamos a aplicar eso. Una sumatoria de momentos en 2 hacia la izquierda. Fíjense, acá estamos en 2 y qué fuerzas tenemos. Puedo trabajar con las componentes, ¿no? Eso nos dice el principio de Varignon, que yo puedo sacar el momento en 2 trabajando con las componentes, o también puedo hacerlo con la fuerza, con la resultante, ¿no? En este caso, para no trabajar con dos fuerzas extras, voy a trabajar con la resultante, ya que está
perpendicular, ¿no? a la barra, entonces este sería el brazo, que sería igual a la longitud de esta barra dividida entre 2, ¿no? A esta mitad, que sería raíz de 13 medios. Entonces vamos a anotar primero eso, 6 por raíz de 13, ¿no? Estoy multiplicando la carga distribuida por la longitud, ahí está la fuerza puntual, por su brazo, que es raíz de 13 medios. Entonces recién vamos a anotar el brazo, que es raíz de 13 medios. Muy bien. ¿Qué otra fuerza tenemos actuando? Tenemos la horizontal en 1 que hemos asumido hacia la izquierda. Entonces esto generará un giro horario, por lo tanto es negativo. Menos H1 por el brazo es 3, ¿no? 3 metros. 3 metros. Fíjense, estamos considerando esto acá. 2, esta fuerza, entonces la línea de acción es esta. Y la distancia de perpendicular a la línea de acción es 3 metros, ¿no? Acá 3 metros, esta altura, hasta la línea de acción de la fuerza. Muy bien. Entonces ahí está, el brazo es 3. ¿Qué otra fuerza tenemos? B sub 1, que también nos ocasiona un giro vertical, mejor dicho, un giro, fíjense, H sub 1 está en este sentido, por lo tanto genera un giro horario, igual que H sub 1, B sub 1, ¿no? En este sentido. ¿Y cuál sería el brazo? Fíjense, la línea de acción está a esta distancia, ¿no? A esta línea de acción está a 2 metros. Aquí tenemos 1 y 1, entonces a 2 metros. Por lo tanto, podemos anotar que B sub 1, también negativo, menos B sub 1 por su brazo. El brazo es 2 metros. ¿Qué otra fuerza tenemos? Ninguna más, igualamos a 0. Que la horizontal H sub 1 es igual a 2.22 y 2. Y resulta que el signo que hemos asumido, como esto nos sale positivo, recordamos siempre que estamos en toneladas, entonces está bien asumido, es correcto. ¿Cómo puedo comprobar esto? Pues podemos nosotros aplicar una sumatoria de fuerzas horizontales y estas tendrán que cumplir la condición de equilibrio, ¿no? Es decir, tendrán que ser 0. La horizontal 1, que es 2.222, que está dirigida hacia la izquierda, acá la tenemos. Más, vamos a trabajar con la componente, ¿no? Estamos sumando horizontales, por lo tanto será más 18 y menos H4, que es 15.77. Menos 15.777. Esto deberá darnos 0, ¿no? Entonces, y tenemos que 6,667 exponente a la menos 4, 6, ¿no? Es 0,000667. Esto es prácticamente 0, ¿no? Considerando que tenemos una magnitud en toneladas, 0,00006 toneladas es igual a 0. Muy bien. Entonces hemos verificado que todo está correcto. De igual manera vamos a proceder con el sistema virtual y vamos a ir planteando las mismas ecuaciones para hacer esto más rápido. Planteamos primero una sumatoria de momentos en 4 que debe ser igual a 0. Estamos hablando de los momentos virtuales. Entonces vamos a plantear lo mismo. Estamos en 4 y tenemos B sub 1 menos B sub 1 por su brazo, que va a ser 6. Muy bien. Más, fíjense, vamos a descomponer también esta fuerza 1 que está inclinada, por lo tanto va a tener 2 componentes. Yo sé que acá está actuando la pendiente, la misma pendiente, ¿no? El mismo triángulo de pendientes, 3 y raíz de 3. Como es un sistema similar pero mucho más simple, pues tenemos que poder ser capaces de resolverlo más rápido. Entonces vamos a anotar esta fuerza horizontal está pasando por 3 medios, ¿no? Tiene un brazo de 3 medios y ocasiona un giro horario, por lo tanto va a ser negativo. Y tenemos que es menos 1 la fuerza por su pendiente. Queremos la horizontal, que va a ser 3 sobre raíz de 13, y por su brazo. El brazo es 3 medios. Muy bien. Ahora trabajemos con la vertical, que genera un giro antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Es 1 por su pendiente,
es 2 sobre raíz de 13 y por su brazo. El brazo va a ser, fíjense, esta es la línea de acción de esta fuerza que está a 1 y 4 metros, pues es simplemente 5 metros. Muy bien, ¿qué otras fuerzas tenemos? Ninguna más que ocasione giro en ese punto. Igualamos a 0 y usamos el solver. Debe estar igualada a 0 y resolvemos. 0,254 toneladas. Vamos a plantear la sumatoria de fuerzas hacia arriba vertical de todas las fuerzas verticales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues B sub 1, lo que acabamos de calcular, que va a ser 0,254 positivo hacia arriba, menos la componente vertical de esta fuerza, que es 1 por 2 sobre raíz de 13. Muy bien, ya estamos con esa fuerza. Y por otro lado tenemos la reacción virtual en 4. O perdón, vertical virtual en 4, ¿no? Igualamos a 0 y podemos despejar. 0,3 toneladas. ¿No? Vamos a seguir los mismos pasos que en el sistema real. Entonces, sumatoria de momentos en 2 igual a 0 hacia la derecha. Entonces, ¿qué fuerzas tendré? Vamos a, aprovechando la articulación que tenemos acá, vamos a hacer el análisis hacia la derecha. Fíjense, simplemente tenemos estas dos fuerzas, ¿no? Que es H4. Fíjense, tenemos H4 que genera un giro en sentido horario, por lo tanto va a ser menos H4 por su brazo. ¿Cuánto es el brazo de H4? Es 3 metros. Y B virtual 4 que genera un giro antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Y tenemos la fuerza virtual en 4, o la fuerza vertical virtual en 4 por su brazo. ¿Cuánto es su brazo? Desde la articulación es 4 metros. Esto se iguala a 0. Si nosotros despejamos, tendremos que H4 es igual a 0,4 toneladas. Y finalmente podemos, considerando antihorario positivo, una sumatoria de momentos en 2, pero esta vez a la izquierda. Muy bien. Entonces, estamos acá y vamos a hacer la sumatoria en este extremo, ¿no? En este lado de la estructura. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza que vale 1, tenemos B sub 1 y H sub 1. Entonces vamos a ir anotando. Primero será 1, que genera un giro antihorario y su brazo es la mitad de la longitud de esa barra. Bien, ¿qué otra fuerza tenemos? Ya estamos con esto. Ahora tenemos H sub 1. Que acá tenemos el valor de H sub 1. Que es lo que queremos encontrar, ¿no? Y nos genera un giro horario, por lo tanto es negativo. Menos H sub 1 por su brazo, que es 3 metros. Menos vertical en 1. La vertical en 1, que es esta, y tiene un brazo de 2 metros, ¿no? Y vale 0,254. Vamos a anotar directamente el valor. Menos 0,254, menos porque genera un giro horario y su brazo es de 2 metros. Respecto al punto 2, este es el brazo de B sub 1, ¿no? 2 metros. Y toda esta expresión se iguala a 0. Tenemos un valor de 0,432, ¿no? Para H1 virtual. Todas estas expresiones son del sistema virtual. Muy bien, ya tenemos estas reacciones, por lo tanto vamos a transcribirlas o pasarlas a la estructura. Una vez que hemos encontrado las reacciones, que las mostramos acá en los diagramas de cuerpo libre, lo que debemos hacer es calcular las fuerzas internas, pero existe un detalle muy importante. Para nosotros poder calcular las fuerzas internas de un pórtico inclinado, necesitamos que las fuerzas estén o bien transversales o paralelas a la barra, ¿no? Entonces, como primer paso, para entrar a calcular las fuerzas internas, deberemos nosotros descomponer estas resultantes, ¿no? O estas reacciones. Para ello voy a trazar una línea auxiliar acá, horizontal. Entonces, si yo sé que esta horizontal con la barra inclinada de nuestro pórtico forma un ángulo. Este ángulo se repite por alternos internos. Si nosotros prolongamos esta línea, como se ve en el gráfico,
Entonces, por alternos internos, ese ángulo se repite acá. Y por otro lado, este ángulo también se repite, es decir, el ángulo formado entre estas dos líneas se va a repetir en las perpendiculares de estas dos líneas. Fíjense acá, si nosotros tenemos esta línea horizontal, esta reacción vertical es perpendicular a esta línea. Y si nosotros proyectamos y trazamos una nueva perpendicular acá, entonces este ángulo se va a replicar, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Nosotros sabemos que estas reacciones van a descomponerse de manera perpendicular, ¿no? Acá tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces repetimos. Este ángulo se replica en las perpendiculares de ambas líneas. Tenemos acá a esta línea su perpendicular y de esta otra línea esta es la perpendicular. Por lo tanto, el ángulo se replica en esta zona. Y lo vamos a dibujar y a partir de eso vamos a plantear las pendientes, ¿no? Podemos trabajar con el ángulo, podemos calcularlo, pero esta vez vamos a trabajar con las pendientes. Entonces yo en esta altura tengo 3 metros y acá tengo 2 metros. Por lo tanto, este es el triángulo de pendientes relacionado con el ángulo, ¿no? Entonces, fíjense, opuesto al ángulo tengo el valor de 3. Acá, opuesto al ángulo, tendré el valor de 3. Y acá 2. Entonces voy a anotar 3 y 2. Lo mismo va a suceder en esta otra barra. Voy a borrar momentáneamente el valor de esta reacción para facilitarnos o ver mejor el esquema, y vamos a trazar de la misma manera una perpendicular, ¿no? Exactamente. Acá tenemos la perpendicular que forma un ángulo recto y sabemos bien que opuesto al ángulo se encuentra el valor de 3. Entonces aquí estará 3 y aquí estará 2. Muy bien. Respetando los valores de la pendiente que habíamos calculado anteriormente. Una vez que tengo eso, fíjense, vamos a trazar las fuerzas, vamos a descomponer estas fuerzas. Primero vamos a ubicar las fuerzas transversales a la barra inclinada. Por ejemplo, de esta fuerza vertical, si yo la descompongo, lo vamos a hacer con azul. Tendría una fuerza acá que sería transversal a esta barra porque forma 90 grados. Y de esta otra fuerza de la reacción horizontal, su componente transversal sería esta, ¿no? En color verde vamos a dibujar las componentes paralelas, ¿no? O axiales a esta barra. Entonces sería, por ejemplo, de esta fuerza de la reacción horizontal, en rojo voy a dibujar acá. O podemos dibujarla aquí también, este componente, ¿no? Acá estaría la componente axial, que sabemos que por el método del paralelogramo nosotros podemos descomponerla acá. Estaría acá, esa fuerza. Y de la componente vertical es en sentido contrario, ¿no? Estaría acá, hacia acá la fuerza vertical. Entonces tenemos, cada fuerza tiene dos componentes, ¿no? Una componente perpendicular a la barra inclinada y una componente paralela o axial a la misma barra inclinada. Entonces simplemente vamos a nosotros sumar. Voy a hacer con color azul las componentes perpendiculares. Podemos a partir de ahora redondear estos valores y trabajar con 2 decimales, ¿no? O con un decimal. Va a ser indistinto. Entonces vamos a ir redondeando y trabajando con un decimal para agilizar un poco el video y los cálculos. Vamos con las fuerzas perpendiculares. Entonces primero será 2.2 por la componente. Si yo quiero calcular esta componente, entonces relaciono esta componente del ángulo de pendientes, que sería 3 sobre su hipotenusa, que como habíamos calculado anteriormente es raíz de 13, ¿no? Esto sale de aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, vamos a sumar porque son 2 que van a estar en el mismo sentido, entonces más. Y la siguiente componente, que es 16.2, vamos a redondear así, por... Quiero hallar esta componente, fíjense, esta de acá, que es paralela a este componente del triángulo de pendientes. Por lo tanto será 2 sobre raíz de 13. Muy bien. Y sumando esto, haciendo operaciones, tendremos un valor de aproximadamente 10.8.
Estamos hablando de fuerzas, por lo tanto esto se expresa en toneladas. No olvidemos que esta componente es perpendicular a la barra, ¿no? Ya la hemos totalizado. Vamos a anotar aquí, es perpendicular. Y en color verde vamos a operar las fuerzas axiales. Entonces tengo nuevamente 2.2 por... Me interesa descomponer esta fuerza que es axial, entonces vamos a usar este componente, ¿no? Que sería 2. Entonces acá 2 sobre raíz de 13. Muy bien. Está hacia abajo, entonces vamos a asignarle nosotros un signo negativo. Y la otra fuerza, la de la reacción vertical, pues estará en sentido contrario, por lo que vamos a anotar como signo positivo. Y va a ser a la fuerza 16.2 por la componente. En este caso, fíjense, es 3, ¿no? Es esta componente. Entonces va a ser 3 sobre raíz de 13. Reitero, da exactamente lo mismo trabajar con los ángulos, ¿no? Muy bien, esto haciendo operaciones obtenemos un valor aproximado de 12.2 y ya sabemos que esto es paralela a la barra, ¿no? Son las componentes paralelas. Vamos a proceder de similar forma con el sistema virtual. Si hacemos un pequeño repaso, aquí tenemos, ¿no? Estamos el sistema real a la izquierda y el sistema virtual. Recordando simplemente que el sistema virtual no tiene ninguna de las cargas reales y simplemente se aplica una carga unitaria virtual que vale 1, que va a estar en toneladas porque es las unidades que se están manejando en el ejercicio. Y es justamente donde queremos calcular el desplazamiento, ¿no? Este vector o esta fuerza va a tener el sentido y la dirección en la que suponemos que va a suceder el desplazamiento. Ya el resultado nos dirá si este sentido está bien asumido, ¿no? Muy bien, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a trazar una línea auxiliar acá. Vamos a trazar una línea auxiliar en este punto. Ahí está. Sabemos que este ángulo se replica acá. Voy a proyectar esta línea auxiliar por alternos internos. Este ángulo se repite acá, y si yo trazo una perpendicular a esta fuerza, sabemos que el ángulo se va a replicar acá. ¿Por qué? Nuevamente repasando, ¿no? Este ángulo dado entre dos líneas se va a reproducir en la unión de las perpendiculares a estas dos líneas. Reiteramos, a esta línea horizontal esta es perpendicular y a esta barra inclinada esta es perpendicular. Por lo tanto, la unión de estas dos perpendiculares va a reproducir este ángulo, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenemos y vamos a proceder a anotar las descomposiciones. De igual manera, vámonos con la fuerza reacción vertical. Yo sé que va a tener una composición axial acá. Bueno, y vamos a descomponer también la fuerza perpendicular a esta barra, que la vamos a hacer de color verde, ¿okay? Para mantener la misma nomenclatura vamos a repetir esto. Bueno, vamos a hacer con verde las componentes que son paralelas a la barra. Acá tenemos esta, y de esta fuerza será en sentido contrario, ¿no? Más o menos aquí. Y por último anotemos las componentes perpendiculares. Yo sé que una fuerza va a estar acá, y de esta otra fuerza pues se encontrará en este sentido también, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos dos componentes perpendiculares que se van a sumar y dos componentes paralelas que se van a restar. Empezamos con las componentes perpendiculares. Entonces, de la fuerza horizontal, de la reacción horizontal, será 0,40, vamos a redondear con un decimal, 0,4 por su triángulo de pendientes, que va a ser el mismo que en el otro caso. Prácticamente vamos a repetir esto, ¿no? 3 sobre raíz de 13 más, porque va a tener el mismo sentido, vámonos a la otra fuerza que es 0,25, o vamos a redondear a 0,3 por la misma pendiente de la anterior fuerza, 2 sobre raíz de 13. Si nosotros operamos y sumamos esto, tendremos un valor aproximado de 0.5 toneladas. Muy bien. Ahora con verde vamos a trabajar las fuerzas paralelas a la barra inclinada, ¿no? Y tenemos 0,4 por, va a ser la pendiente inversa, ¿no? Por 2 sobre raíz de 13. Y esto es negativo porque está hacia abajo, ¿no? O en esta dirección que nosotros estamos diciendo que va a ser negativo porque se va a restar con la otra.
Entonces a la otra fuerza que está ascendiendo vamos a otorgarle un signo positivo o asignarle un signo positivo. Y va a ser 0.3, redondeando, 0.3 por la pendiente inversa, ¿no? Que es 3 sobre raíz de 13. Igual, operando, tenemos un valor de menos 0,03 toneladas, ¿no? Recordemos que estas pendientes son estas, ¿no? 3, 2 y acá tenemos opuesto al ángulo. Aquí está el ángulo, entonces siempre 3 y 2, ¿no? Simplemente estamos repitiendo esta pendiente 3 y 2 que se opone al ángulo, como acá podemos ver. Entonces eso es lo que estamos descomponiendo. Por eso es que en color azul estamos, para descomponer esta fuerza, estamos multiplicando 3 sobre raíz de 13. Aquí está la componente por la fuerza, que es 0,4, redondeando, ¿no? Para descomponer esta fuerza estamos multiplicando esta fuerza redondeándola a 0.3 por la componente. Quiero descomponer esta, entonces voy a usar esta parte del triángulo de pendientes, que sería 2 sobre raíz de 13. Y el resultado nos sale aproximadamente 0.5. Entonces esta parte es muy importante, ¿no? Antes de proseguir a las fuerzas internas. Y ya con un poco de práctica va a ser mucho más rápido resolver y calcular estos valores. Vamos a anotar nuevamente las fuerzas de entrada, ya totalizándolas. Muy bien, entonces ordenando las fuerzas que acabamos de descomponer, tenemos una fuerza que está comprimiendo de 12.2. Es esta ya totalizada. Tenemos una fuerza cortante transversal total de 10.8 que ya es transversal a la barra, ¿no? Entonces ahora sí podemos calcular las fuerzas internas. Lo mismo sucede en el sistema virtual. Tenemos esta fuerza descompuesta y totalizada que es transversal a la barra y esta que es paralela a la barra. Entonces, una vez tenemos esto, es importante analizar la cantidad de tramos. Podríamos pensar que viendo el sistema real nosotros tendremos un tramo, 2 tramos y 3 tramos, y está correcto. Sin embargo, no debemos perder de vista el sistema virtual. Debido al método aparece una carga puntual, lo que nos va a obligar a considerar un tramo más, ¿no? Entonces tendríamos tramo 1 de 1 a S, el tramo 2, un tramo 3 y un tramo 4. Debido a las características y la forma en que vamos multiplicando los momentos reales por los virtuales, tenemos que tener una compatibilidad en estos tramos. Por lo tanto, vamos a plantear 4 tramos diferentes, ¿no? Tanto para las fuerzas internas del sistema real como para las fuerzas internas del sistema virtual. Muy bien, estamos planteando el primer tramo que va del punto 1 al punto S. Recordemos que el punto S está definido en la mitad de la barra inclinada debido a la aparición de la fuerza puntual, ¿no? Que es justamente donde queremos encontrar el desplazamiento. Entonces, hemos dibujado acá en la base, nosotros estamos partiendo en el punto 1. ¿Y qué fuerzas de entrada tenemos? Las que acabamos de calcular o descomponer. Tenemos la fuerza de 12.2 en compresión entrando al nudo y la fuerza cortante de 10.8 toneladas, como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hemos realizado un corte en la mitad del tramo, ¿no? Y al hacer el corte aparecen las fuerzas internas. Acá tenemos una fuerza cortante, un momento y una fuerza axial. Esta convención o estas direcciones que estamos asumiendo son los signos, es una convención de signos positiva que estamos asumiendo nosotros, ¿no? Estamos suponiendo que las fuerzas cortantes van a tener este sentido, las axiales van a estar en tracción y los momentos van a estar en sentido antihorario. Si los resultados nos salen negativos, pues quiere decir que hemos asumido en el sentido contrario, nada más. Y eso vamos a ir determinando a medida que vayamos resolviendo el ejercicio. Entonces, vamos a empezar con las fuerzas normales. Acá hacemos un análisis y tenemos esta normal se va a igualar a todas las demás fuerzas, ¿no? Si hacemos una sumatoria o podemos hacer directamente un equilibrio, como esta tiene el mismo sentido y estamos igualando directamente, entonces esto será directamente menos 12.2. Muy bien, vamos a la fuerza cortante. Lo mismo, yo estoy despejando esta fuerza cortante
Esta es la fuerza que quiero despejar, la voy a igualar directamente, entonces todas las que estén en sentido contrario al otro lado del igual van a pasar con el mismo signo, por lo tanto serán 10.8 positivo y no tengo ninguna cortante. Esto es muy importante, no debemos olvidar. Si nosotros miramos el sistema real, aquí tenemos una carga distribuida de 6 metros, por lo tanto debemos considerar esta carga de 6 metros. Vamos a dibujar acá. Es una carga distribuida que tiene una carga de 6 toneladas por metro, ¿no? Es una carga uniforme distribuida. Entonces, no debemos olvidar considerar eso en nuestro diseño o en nuestra sumatoria. Vemos acá que tiene el mismo sentido que nuestra fuerza, por lo tanto, despejando directamente va a ser menos 6 y esta depende de x, entonces será 6 por x. Nosotros vamos a darnos valores en el dominio de esta frecuencia, que es de 0 menor o igual a x y menor o igual a la longitud de la barra inclinada, que es raíz de 13 sobre 2 igual a 1.8, ¿no? Estamos hablando de este tramo, de este punto hasta la mitad, ¿no? Hasta la mitad de esta barra, es decir, en este punto, acá, ¿no? Esta longitud es raíz de 13 medios, que se repite acá. Eso es lo que estamos definiendo acá, ¿no? Esa es la validez de nuestro rango de 1 a S. Como S está ubicado en el medio, entonces tiene estos valores. Entonces esos valores son los que vamos a asumir. Cuando X vale 0, la cortante vale 10.8 positivo. Cuando X vale 1.80 o raíz de 13 medios, 1.80, ¿cuánto vale la cortante? Eso es lo que debemos calcular y observamos que es aproximadamente 0, ¿no? Esto es 0,00 y nos da un valor que es prácticamente 0. Muy bien, vamos a redondear a un decimal para agilizar un poco los cálculos. Vamos a plantear la ecuación del momento. El momento va a ser igual a esta fuerza puntual, va a ser positiva ya que gira en el sentido contrario al momento que estamos despejando, por lo tanto va a ser 10.8 por x, muy bien, menos 6, bueno, vamos a hacerlo 6 por x medios, ¿no? Que este sería el brazo, la fuerza sería 6x y el brazo sería x medios. Simplificando esto sería 3x al cuadrado, vamos a anotar directamente así, 3x al cuadrado. Vamos a darnos distintos valores para calcular esto. Entonces, cuando x vale 0, el momento vale 0. Y es razonable eso porque estamos iniciando en un apoyo móvil, ¿no? En un apoyo fijo, perdón, que no está restringiendo el momento. Por lo tanto, el momento va a ser igual a 0, que es lo que está reproduciendo esta ecuación. Muy bien, entonces cuando x vale 1.80, es decir, cuando llegamos a la mitad de la barra, ¿cuánto vale el momento? Si nosotros operamos esto, vamos a hallar que el momento vale 9.8 aproximadamente, ¿no? Toneladas por metro. Muy bien, entonces ahora algo importante y que no debemos confundir, yo voy a anotar estas fuerzas de llegada al extremo de la barra. Entonces vamos fuerza por fuerza, vamos a borrar este signo y tenemos menos 12.2. Como este signo nos ha salido negativo, yo he asumido que va a tener esta dirección, la normal, aquí está anotada. Entonces el signo negativo me indica que va a ser en sentido contrario, por lo tanto tendrá este sentido, ¿no? Estará comprimiendo y es 12.2. Muy bien, vamos con la cortante. Bueno, llegamos con una cortante de 0, por lo tanto no la voy a anotar, y llegamos con un momento positivo de 9.8. ¿Qué quiere decir que este momento es positivo? Pues que va a tener esta dirección, la dirección que yo he asumido como positivo. Por lo tanto vamos a anotar así. Llegamos con el valor de 9.8 en el momento, ¿no? ¿Por qué es importante tener bien claro esto? Porque para pasar al siguiente tramo vamos a hacer algunas consideraciones y vamos a anotar el tramo de esta vez será desde S hasta el punto 2, es decir, la otra mitad de la columna, y voy a dibujar. Aquí va a estar el punto S y va a partir la barra y va a
hasta llegar al punto 2, ¿no? Que va a ser este punto, el 2. Entonces nosotros nuevamente vamos a hacer el corte en este sector y vamos a definir un valor de X variable. Es importantísimo anotar las fuerzas de llegada y aquí no debemos confundirnos. Nosotros estamos llegando al nudo S. Acá está S, es este punto, partiendo del nudo 1. Hemos llegado a S, entonces tenemos que pasar estas fuerzas, ¿no? Si acá llegábamos con un sentido antihorario, pues quiere decir que aquí vamos a pasar con un sentido horario, ¿no? Entonces será de esta forma. 9.8, ¿no? Fíjense, es un sentido contrario. De esa manera, para garantizar el equilibrio debido a la tercera ley de Newton, por el principio de acción y reacción, nosotros vamos a pasar de esta manera las fuerzas. Si esta fuerza estaba comprimiendo o la flecha está hacia abajo, pues va a pasar con la flecha hacia arriba. Si ponemos atención, no estamos cambiando el efecto que tienen estas fuerzas, ¿no? Estamos más bien manteniendo. Por ejemplo, esta fuerza está comprimiendo esta barra y va a pasar a comprimir también, ¿no? Lo que en los hechos gráficamente significa cambiarle el sentido. Es por eso que decimos que pasa la flecha al revés, ¿no? Es simplemente una manera de decirlo, pero en realidad estamos manteniendo el efecto. Esta barra sigue en compresión y eso es correcto. El giro sí pasa cambiado. Y a continuación, una vez que hacemos el corte, sabemos que cuando hacemos el corte aquí van a aparecer las fuerzas internas, que las vamos a dibujar nuevamente asumiendo una convención de signos. Entonces empezamos a anotar esto. La fuerza normal va a ser igual a menos 12.2. ¿Por qué menos 12.2? Porque si yo planteo la sumatoria de fuerzas normales, que debe ser igual a 0, vamos a hacer esta vez. Acá tengo la normal, esta fuerza, y acá tengo en la misma dirección está más 12.2, ¿no? Esto se debe igualar a 0. Si yo despejo, pues 12.2 pasa con signo negativo y obtenemos esta expresión, ¿no? Es simplemente que lo hacemos de manera directa. Vamos a la cortante. Muy bien, estamos despejando esta cortante. ¿Qué fuerzas cortantes teníamos? Ninguna, porque hemos llegado con 0. Pero nuevamente no debemos olvidarnos que en esta barra está actuando la carga distribuida de 6 toneladas por metro, ¿no? Entonces esta vez tendremos esta cortante. Y esta cortante va a ser igual. Fíjense cómo tiene el mismo sentido de la fuerza que estamos despejando, va a ser negativa. Menos 6 por X. Vamos a darnos valores. Cuando X vale 0, la cortante vale 0. Y cuando X vale 1.80, esta cortante tendrá un valor de menos 10.8. ¿No? Muy bien, ahora vamos a trabajar lo del momento. Planteamos la ecuación del momento. Tenemos un momento de llegada que es igual, fíjense, está opuesto al momento que estamos despejando, por lo tanto va a ser positivo, de 9.8. Muy bien, menos, nuevamente 6 por X es la fuerza y su brazo será X medios, por lo tanto va a ser 3X al cuadrado. Muy bien. Perfecto, entonces simplemente nos vamos a dar valores nuevamente para evaluar las fuerzas de llegada. Cuando X es 0 el momento vale 9.8 y cuando X es 1.80 el momento nos sale aproximadamente 0. ¿No? Si nosotros realizamos esta operación nos sale 0 y eso está bien, es muy próximo. ¿Por qué está correcto? Porque nosotros no olvidemos que tenemos una articulación en el nudo 2. Por lo tanto, debemos esperar que en la articulación el momento sea 0. Ese es otro control que podemos hacer de nuestras ecuaciones de momento, ¿no? Si estamos calculando la ecuación de esta barra, ya hemos analizado el primer tramo, que era hasta la mitad de la barra, luego el segundo tramo y vemos que estamos llegando con un momento igual a 0. Y es correcto. Vamos al siguiente tramo, o primero vamos a anotar las fuerzas de llegada. Ya hemos calculado. Entonces, en la normal, nuevamente, yo había supuesto que esta dirección iba a ser positiva, pero el resultado me ha salido negativo, por lo tanto, la fuerza normal de llegada será de 12.2 en ese sentido.
La cortante, tenemos una cortante negativa de 10.8. Acá tenemos que ser muy cuidadosos. Yo he dicho que en este sentido va a ser positivo. Como ha salido negativo, pues tendrá el sentido contrario. Por lo tanto, vamos a anotar en este sentido la cortante de llegada al nudo 2, que será 10.8. Muy bien. Y por último, el momento. Nos ha salido un momento igual a 0. Por lo tanto, no lo vamos a notar. Ahora bien, hemos llegado nuevamente al extremo de esta barra, ¿no? Al extremo de la barra inclinada con estas fuerzas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues vamos a descomponer nuevamente, porque para pasar al nudo o al tramo 2, 3, pues nuevamente necesitamos descomponer estas fuerzas, ya que están inclinadas, ¿no? Y para ello vamos a anotar aquí la descomposición de estas fuerzas. Vamos a descomponer Entonces vamos a descomponer las fuerzas de llegada al nudo 2. Para eso voy a anotarme aquí este segmento de la barra. Este es el nudo 2. Y tenemos acá nosotros una fuerza axial igual a 12. Y una fuerza perpendicular igual a 10.8. Entonces en verde me voy a apoyar en unas líneas auxiliares. Yo sé que esta es la barra horizontal, sé que este ángulo se va a reproducir en las barras de igual manera, ¿no? Por ejemplo, yo sé que acá esto es perpendicular, entonces ya sabemos que en la unión de estas dos líneas, o sea, la unión de estas dos líneas forma un ángulo específico. Entonces la unión de sus perpendiculares también va a formar el mismo ángulo. Acá tenemos perpendicular a esta, es esta línea. Entonces perpendicular a esta va a ser la componente, ¿no? Vamos a trazar la línea de acción de esta componente. Ahí está. No olvidemos que esto es perpendicular, ¿no? Entonces voy a anotar nuevamente en verde las fuerzas axiales a esta barra. Entonces tendré, si aplicamos la ley del paralelogramo, aquí tengo esta componente de esta fuerza, la componente axial a la barra o al tramo 2, 3, y lo mismo sucederá acá, ¿no? Por la ley del paralelogramo yo puedo anotar esta componente hacia allá. Esta es la componente axial. Fíjense, las dos se van a sumar, ¿no? Y por otra parte vamos a anotar las componentes perpendiculares. Acá tendríamos esta componente, igual por la ley del paralelogramo. Acá tenemos la componente perpendicular a esta barra inclinada y lo mismo acá, ¿no? Tenemos esta otra fuerza que es perpendicular. Ahí está. Es otra componente. Muy bien. Simplemente vamos a anotar nosotros entonces dónde se reproducen estos ángulos, ¿no? Habíamos visto que en la unión, este ángulo, nuevamente voy a repetir, este ángulo se repite acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza, aquí está, esta fuerza es perpendicular a esta línea y la componente es perpendicular también a esta otra línea, ¿no? Acá está la componente. Entonces la unión de estas dos perpendiculares va a reproducir el ángulo alfa. Muy bien. Entonces vamos a anotar las pendientes. Aquí voy a anotar, esto sería 3. Esto sería 3 y esto sería 2. ¿Por qué? Porque es opuesta al ángulo, ¿verdad? Lo mismo acá. Si aquí está el ángulo alfa, entonces, o el ángulo que estamos analizando sería 3 y aquí 2. Muy bien. Perfecto. Entonces a partir de esto yo voy a poder descomponer. Voy a hacer en color verde las fuerzas horizontales, ¿no? Las componentes horizontales. Entonces tendríamos, anotando la fuerza que es 12.2. Vamos a tener en verde, será 12.2 por, me interesa esta componente, por lo tanto voy a relacionar 2 sobre raíz de 13. Muy bien.
más o menos, y esto también tendría signo negativo. Voy a asumir que a la izquierda es negativo y vamos con la otra fuerza, ¿no? La otra fuerza es 10.8, esta fuerza, queremos la componente horizontal, entonces va a ser por 3 sobre raíz de 13. Muy bien. Sumando estos dos valores vamos a obtener un valor aproximado de menos 15.8 toneladas. Listo. Y a continuación vamos a operar con las fuerzas perpendiculares, ¿no? Entonces va a ser lo mismo. 12.2, como está hacia abajo, vamos a anotarla como negativa, por la componente vertical, en este caso será 3 sobre raíz de 13. La siguiente componente está dirigida hacia arriba, por lo tanto anotamos como positiva y va a ser 10.8 por la componente vertical de esta fuerza, que es 2 sobre raíz de 13. Muy bien, haciendo las operaciones correspondientes tenemos un valor de menos 4.2 toneladas, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dicen estos signos? Pues que si nosotros dibujamos nuevamente acá el nudo, este es el nudo 2 donde estoy llegando, yo sé que estoy llegando con las fuerzas horizontales hacia la izquierda con un valor de 15.8, y finalmente en las fuerzas perpendiculares estoy llegando con una fuerza vertical de menos 4.2. Es importante anotar esto, ¿no? Este es el nudo 2. Es importante anotar esto porque estamos analizando, ¿no?, las fuerzas de salida de esta barra. Por lo tanto, para analizar el siguiente nudo, estas van a pasar en el sentido contrario, como hemos ido explicando anteriormente. Entonces vamos a analizar ahora el tramo 2-3. Acá está. Vamos con el tramo 2-3. Entonces yo ya voy a anotar acá la barra. Ahí vamos a hacer el corte y tenemos que llegar hasta el nudo 3, ¿no? Acá va a estar el nudo 3. Vamos a ir anotando. Aquí está el nudo 3. Aquí estamos entrando al nudo 2. Y sabemos las fuerzas de entrada. Vamos a copiarlas o pasarlas ya con los signos corregidos, ¿no? Sabemos que si esta fuerza estaba en este sentido, pues va a pasar en el sentido contrario. ¿Por qué? Por la tercera ley de Newton de acción y reacción, ¿no? Entonces 15.8, muy bien, y 4.2 hacia arriba. 4.2, muy bien. Acá también no tenemos que olvidarnos que además en el sistema real está actuando una carga distribuida que tiene una magnitud de 8 toneladas por metro, ¿no? Entonces aquí está la carga, aquí estamos haciendo nosotros el corte, y donde hacemos el corte, aquí aparecen las fuerzas internas, ¿no? Tenemos una cortante, un momento y una fuerza axial. Nuevamente, nosotros estamos suponiendo, estamos asignando la convención de signos positivos para estas fuerzas. Y vamos a ir analizando. Entonces la fuerza normal va a ser igual, despejando directamente a menos 15.8. Muy bien. Vamos con la cortante. Despejando directamente, todas las que estén en sentido contrario van a ser positivas. Entonces será 4.2 positivo. 8 tiene la misma dirección, entonces va a ser menos 8 por X, ¿no? No olvidemos que todo esto nosotros estamos analizando para una distancia cualquiera que va a ser X, ¿no? Estamos hallando la ecuación de la variación de estas fuerzas respecto de X a lo largo de la barra. Muy bien, vamos a graficar o vamos a darnos estos valores. Acá tenemos X y la cortante. Cuando X es 0, la cortante vale 4.2 positiva, y cuando X vale, ¿cuál es el dominio de este rango? Pues no hemos anotado. 0 menor o igual a X menor o igual a la longitud de la barra, que es 4 metros, ¿no? Estamos hablando de esta longitud. Acá tenemos 4 metros porque estamos analizando el tramo de 2 a 3. Y la carga acá es 8 metros o 8 toneladas por metro. ¿Qué es esto? Muy bien. Ya tenemos establecido bien el dominio de nuestra función. Por lo tanto, el siguiente límite será cuando X vale 4, la cortante vale menos 27.83.
Menos 27.8. Muy bien. Vámonos con el momento. Entonces, fíjense, despejando directamente el momento, voy a esta fuerza. Cuando aplicamos nosotros los momentos, es como si estuviéramos poniendo un pivote en este punto, ¿no? Este momento que estamos despejando se iguala con este momento, por lo tanto tiene el mismo signo, ¿no? Entonces va a ser 4.2 por X, por lo que valga X. Muy bien. El momento puntual no tenemos porque es una articulación, entonces hemos llegado con un momento igual a 0. ¿Qué otra fuerza genera un giro en este punto pivote? Pues la carga distribuida, ¿no? Fíjense, va a tener el mismo sentido que el momento que estamos despejando. Como va a tener el mismo sentido, voy a anotar negativo ya que estamos despejando directamente. Y va a ser igual a 8 por X por su brazo, que va a ser X medios. Entonces directamente por 4X al cuadrado. Nuevamente calculamos para X el momento. Cuando X vale 0, el momento es 0. Y cuando X vale 4, el momento nos sale menos 47.3. Menos 47.3. Muy bien. Estará bien que lleguemos a este extremo con un momento, pues debemos analizar nuestro pórtico, ¿no? Y sí, está correcto, ya que acá tenemos una articulación y está bien que el momento llegue en 0. Acá tenemos un pórtico y nosotros sabemos que los pórticos, salvo que nos indiquen lo contrario, transmiten momentos entre sus elementos, ¿no? Muy diferente a lo que sucede con una cercha. Entonces, en este caso, el pórtico sí transmite momentos. Por lo tanto, es razonable llegar a esa esquina con un momento. Y es lo que está sucediendo. Vamos a notar estas fuerzas de llegada. Vamos por partes. La normal. Habíamos dicho que iba a tener este sentido y nos salió negativo. Por lo tanto, quiere decir que estamos llegando con compresión de 15.8. Fíjense que cuando ya corregimos el gráfico o anotamos en el gráfico, ya no estoy anotando el signo negativo porque estoy asignándolo gráficamente. Posteriormente, la fuerza cortante. Habíamos dicho que iba a estar dirigida hacia abajo, ¿no? Entonces, si nos sale positivo, se anotaría hacia abajo, pero nos ha salido negativo, por lo tanto, vamos a anotar esta fuerza hacia arriba. Porque es negativa, ¿no? Está contrario a lo que habíamos asumido. Y esto vale 27.8. La cortante. Y por último, el momento. Habíamos asumido nosotros que el momento iba a tener este sentido. Entonces, si nos sale negativo, quiere decir que está en el sentido contrario. Y es lo que vamos a notar. Llegamos con este sentido y sería 47.3 toneladas por metro. Excelente. Con estas fuerzas de llegada a ese nudo, pues podemos pasar al siguiente tramo, ¿no? Entonces vamos a anotar el tramo 3-4 que va de 0 hasta 3. Entonces, como primer paso vamos a dibujar. Acá está el tramo. Vamos empezando, este vértice es el vértice 3 o el nudo 3 y aquí estaría el nudo 4. Vamos a hacer el corte a mitad y sabemos que acá vamos a tener una distancia variable X y es muy importante anotar las fuerzas de llegada. Entonces, para pasar de un tramo al otro ya sabemos que debemos anotar en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza que es cortante, al cambiar de dirección el pórtico se va a convertir en una compresión y va a ser de 27.8 en sentido contrario, ¿no? Esta fuerza axial se convierte en una cortante y va a tener el sentido contrario. Entonces, si estaba hacia la izquierda, va a pasar hacia la derecha y será de 15.8. Y por último, el momento. Fíjense, es un momento horario, por lo tanto va a pasar como un momento antihorario. Y tendrá exactamente la misma magnitud. Simplemente estamos cambiando el sentido. Muy bien, manteniendo nosotros la convención de signos, y esto es otro aspecto importante a considerar en los pórticos. Nosotros habíamos dicho que tenemos que hacer de cuenta que nos estamos ubicando en este sector y miramos hacia allá, ¿no? Entonces analizamos la viga en este sentido. Luego estamos mirando así y analizamos la viga en este sentido.
Y por último nos estamos parando acá y estamos mirando hacia la derecha y estamos analizando el elemento 3, 4 en este sentido, ¿no? Esta dirección es importante porque nos va a ayudar a hacer los cortes y asumir los signos. Entonces vamos a traspasar esto a este tramo, ¿no? Recordamos entonces que estamos mirando de aquí acá y vamos en este sentido. Por lo tanto, al hacer el corte, yo voy a esperar que, de acuerdo a la convención de signos positiva, esta cortante va a estar hacia abajo, este momento va a tener ese sentido y la normal siempre estará en tracción, ¿no? Esa es la forma en la que asumimos nosotros los signos. Bien, ¿por qué es importante esto, no? Porque si yo, por ejemplo, mirara desde este punto, pues esta convención de signos va a cambiar, ¿no? Es simplemente por eso. De todas maneras, los resultados finales tendrían que salirnos iguales, pero simplemente, por ejemplo, cuando ustedes grafican esto en el robot estructural, si ustedes entran y grafican el pórtico de esta forma, así, así y así, van a tener una convención de signos en los diagramas, ¿no? Pero si ustedes grafican así, así y así, sucederá lo que les estoy diciendo. Los resultados y las magnitudes van a ser iguales, pero puede ser que exista una pequeña variación de signos, sobre todo por el tema de asumir, ¿no? O por el sentido en el que se manifiestan los ejes locales, que es un tema que van a ir viendo con más calma en los cursos superiores. Proseguimos nosotros entonces a anotar las ecuaciones de las fuerzas internas. Como normal, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Directamente despejando sería 27.8 negativo porque tiene el mismo signo, es decir que la barra está en compresión. Vamos con las fuerzas cortantes. Tenemos directamente despejando 15.8 positivo, ¿no? Y por último los momentos. Tenemos un momento puntual que está actuando en el mismo sentido que nuestro momento, por lo tanto va a ser, esto es momento, va a ser igual a menos 47.3 ya por la fuerza o más. ¿Por qué más? Porque fíjense, esta fuerza, yo estoy despejando este momento y esta fuerza va a generar un signo o un giro contrario, por lo tanto al despejar pasaría con positivo y sería 15.8 por x. Si nos damos valores de x y momento, ¿qué tenemos que controlar nosotros? Que en el momento, si nosotros vemos el enunciado, nosotros tenemos acá un apoyo fijo. El apoyo fijo me restringe las fuerzas en x, por lo tanto va a aparecer una reacción en x. Me restringe el movimiento en y, por lo tanto va a aparecer una reacción en y, ¿no? Pero me permite giros, entonces el momento, no hay un esfuerzo por momento, ¿no? Por lo tanto el momento en este punto tendrá que ser igual a 0 y es lo que vamos a verificar a continuación. Cuando x vale 0, el momento vale menos 47.3 y cuando x vale 3, porque la longitud de esta barra es 3, si calculamos el momento nos sale 0,07 y esto trabajando con un decimal es aproximadamente 0, por lo que podemos decir que esto está correcto. Si queremos tener una mayor precisión, pueden ustedes trabajar con todos los decimales, guardando las variables y los cálculos en una calculadora científica o resolviendo en cualquier otra hoja de cálculo y con seguridad que les va a salir 0, ¿no? Muy bien. Perfecto, ya hemos terminado entonces las fuerzas internas del momento real, del sistema real. ¿Y qué va a ser importante? ¿Qué necesitamos de todo esto? Estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de los momentos, que de acuerdo al método, se denominan las ecuaciones de los momentos reales. Estas son las que nos interesan porque más adelante verán que vamos a utilizarlas. Entonces vamos a proceder de la misma manera a determinar las fuerzas internas, pero del sistema virtual. Muy bien, anteriormente ya habíamos descompuesto estas reacciones que habíamos calculado en las reacciones paralelas a la barra y perpendiculares, que son las que vamos a notar en el diagrama de cuerpo libre. Muy bien,
Entonces hemos planteado acá el diagrama de cuerpo libre del sistema virtual. No debemos olvidar siempre la fuerza, que en el sistema virtual solo actúa la única fuerza virtual igual a 1, ¿no? Que es en el lugar donde queremos calcular el desplazamiento. Entonces, muy bien, vamos a dibujar acá el tramo hasta el punto S, ¿no? Que sería este. Aplicamos el corte y sabemos que esto va a variar en función a X. Asimismo, ya hemos anotado acá las fuerzas descompuestas de manera tanto perpendiculares como axiales, ¿no? Acá tenemos la fuerza perpendicular de 0,5 y una fuerza axial de 0,03, que en este caso vemos que está tensionando a la barra, ¿no? Muy bien, no olvidemos, acá está la sección S, ¿no? Este es el punto S, o sea, es la mitad de la barra. Y estamos partiendo del nudo 1. Por eso el dominio de X es hasta la mitad de la longitud de esta barra, que vale 1.80. Entonces, fuerzas normales, si nosotros hacemos el corte, sabemos que acá tenemos una fuerza normal, aquí está una cortante y aquí estará un momento. Muy bien. Esa fuerza normal directamente va a ser igual a 0,03. La cortante será igual a, como está opuesta, va a ser 0,05 y el momento va a ser igual a 0.5 por X, y como vemos que se opone a este giro, pues va a ser positivo. Vamos a graficar o vamos a dar valores rápidamente a esto. X momento, cuando el momento es 0, cuando X es 0, el momento es 0. Cuando X vale 1.80, si reemplazamos en 0.5 por X, es decir que esto va a ser simplemente la mitad, ¿no? 0.90 toneladas por metro. Esos serían nuestros valores de llegada y los vamos a anotar rápidamente. Acá, como esto me ha salido positivo, quiere decir que mantiene este signo, por lo tanto es correcto. Llegamos con 0,03 en tracción. El cortante. Fíjense, este cortante me ha salido positivo, que quiere decir que tiene este mismo sentido. Por lo tanto, vamos a anotarlo en ese sentido. Y vale 0.5. Y por último, el momento, que nosotros habíamos asumido un sentido antihorario positivo y nos ha salido positivo, quiere decir que está llegando con ese momento. Aquí está, de 0.9. Muy bien. ¿Por qué anotamos esto? Porque al pasar al siguiente tramo, el tramo de S hasta el punto 2, con el mismo dominio de X, porque es la otra mitad de la barra, debemos anotar las fuerzas de llegada, ¿no? Entonces aquí va a estar el punto S, es decir, estamos en este punto yendo hacia el punto 2, ¿no? Vamos a dibujar la barra así hasta el nudo 2. El nudo 2 se va a encontrar en esta parte superior. Muy bien. Entonces estamos anotando estas fuerzas de entrada. Si iba con 0,9, entonces en el momento pues va a ir con el sentido contrario, ¿no? 0,9. Si esto estaba antihorario, ahora va a ir en un sentido horario. Esta fuerza cortante pues se va a transmitir en este sentido. 0.5. Y finalmente tenemos que aquí se está traccionando, por lo tanto también va a pasar a traccionar, ¿no? Lo que significa gráficamente el sentido inverso, y eso vale 0.03. Muy bien, aplicamos el corte, sabemos que esto va a variar en función a X y aparecen las fuerzas internas nuevamente. Son las que vamos a encontrar primero con las normales, y esto va a ser igual directamente despejando a 0,03. Vamos con la cortante directamente. Otro aspecto que no tenemos que olvidarnos es que ya al analizar el nudo S al punto 2, debemos tomar en cuenta la fuerza virtual externa aplicada, ¿no? Acá tenemos nosotros una fuerza de 1. Entonces eso va a influir en nuestra cortante, porque fíjense, 1 menos 0.5, entonces acá tenemos actuando simplemente 0.5 en este sentido, ¿no? Que va a ser menos 0.5 y nada más. Eso se va a igualar directamente a menos 0.5.
¿Por qué? Porque tenemos que restar estas fuerzas, ¿no? Vamos a borrar esto un poquito. Entonces yo sé que tengo una fuerza de 0,5 hacia arriba y una fuerza de 1 hacia abajo. Entonces básicamente esta desaparece y tendríamos aquí actuando una fuerza de 0,5, ¿no? Estas se suman, 0,5. Entonces así quedarían mis fuerzas de entrada al tramo SA2. Por lo tanto, vamos a anotar directamente esto, ¿no? Vamos a expresar nuevamente, ¿no? Tengo esta fuerza cortante que estoy despejando y como esta tiene el mismo sentido, pues va a ser igual a menos 0,5 la cortante. Y vámonos con el momento. Si nosotros aplicamos momentos acá donde hemos hecho el corte, pues vemos que esta fuerza cortante, bueno, tenemos un momento puntual que lo vamos a anotar primero. Como se opone a la fuerza que estamos o al momento que estamos despejando, pues va a tener el signo positivo. Y finalmente menos 0,5 por X. Muy bien, que sería la fuerza por su brazo. Perfecto. Vamos a darnos valores. Cuando X vale 0, el momento es 0,9. Y cuando X vale 1,8, el momento es igual a 0,9 por 0,5 por 1,80 es prácticamente 0,90 menos 0,90, esto es 0. Entonces nuevamente estamos llegando a la articulación con un valor de momento igual a 0, lo que es correcto. Y proseguimos. Fíjense, ya vamos a notar las fuerzas de llegada también, ¿no? Entonces 0 hemos llegado con una cortante positiva, por lo tanto mantiene el mismo signo que habíamos asumido, la normal mejor dicho, y la fuerza cortante nos ha salido negativa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos dicho que iba a estar dirigida en este sentido, pero ha salido negativa, por lo tanto la vamos a anotar en este sentido, y eso es 0,5. Muy bien, y por último el momento que vale 0 y no lo vamos a anotar. Entonces nuevamente estamos llegando al punto 2 con unas fuerzas perpendiculares y paralelas a la barra inclinada. Para analizar el siguiente tramo que va de 2 a 3, nosotros tenemos que llegar con fuerzas perpendiculares y paralelas a esta barra. Por lo tanto, tenemos que descomponer nuevamente estas fuerzas. Entonces vamos a anotar acá la descomposición. Poniendo las fuerzas de llegada en el nudo 2 tendremos lo siguiente, ¿no? Tendremos dos fuerzas, esta reacción o esta fuerza de llegada que tiene una magnitud de 0,5 va a tener dos componentes. Una componente perpendicular a la barra 2,3 que se está anotada en verde, y también la otra fuerza, ¿no? La fuerza que llegaba con 0,03. Es una fuerza que está traccionando a esta barra 2,3, a la barra 1,2 inclinada. Entonces vamos a hallar sus componentes, ¿no? Fíjense, acá tenemos su componente horizontal y vertical. Lo mismo de esta fuerza, sus componentes horizontal y su componente vertical. Entonces vamos a anotar las expresiones y las relaciones. Vamos a anotar con rojo las fuerzas horizontales, que sería 0,03 por 2 sobre raíz de 13, ¿no? Estamos usando esta componente. Eso se va, podemos asumir como está dirigida a la derecha como positivo, y se va a restar con la otra componente, ¿no? De la otra fuerza, que esta fuerza vale 0,5 y estamos asignando un signo negativo porque está dirigida hacia la izquierda, por su pendiente, que va a ser en este caso 3 sobre raíz de 13. Muy bien. Si nosotros hacemos operaciones, este resultado nos sale aproximadamente menos 0,4. Bien, a continuación vámonos a las fuerzas verticales. Iniciemos con esta fuerza que es 0,03 por su pendiente. Nos interesa la vertical, por lo tanto será 3 sobre raíz de 13, ¿no? Consideramos que es positiva porque está dirigida hacia arriba, y la siguiente fuerza también va a ser positiva. La magnitud es 0,5 por su triángulo de pendiente, que es 2 sobre raíz de 13, ¿no? Estamos usando esta componente de la pendiente, la vertical, porque queremos descomponer esta fuerza vertical. Ambas positivas porque están dirigidas hacia arriba. Si hacemos operaciones tendremos un valor de 0,4
0.3. Muy bien, vamos a graficar estas fuerzas de llegada. Estarían acá. Aquí tenemos el nudo 2. Entonces estamos llegando con unas fuerzas, vamos a notar en rojo las fuerzas horizontales de menos 0.4. Es decir, de esta forma, ¿no? Horizontal, perdón, esto es horizontal 0.4 y verticales en color verde, vamos a notar esto hacia arriba de 0.3. muy bien, este es el punto 2, no debemos perder de vista eso. Entonces, con estas fuerzas de llegada ya descompuestas podemos pasar a analizar el tramo 2-3. Va de 0 a x hasta 4, ¿no? Entonces vamos a anotar acá, ahí tenemos el tramo 2, la barra longitudinal hasta el nudo 3. Vamos a anotar los extremos, aquí tenemos el nudo 2 y llegamos al nudo 3. Estamos haciendo un corte al medio de la barra que va a variar en x y sabemos que al hacer el corte pues aparece una fuerza cortante, una fuerza interna de momento y una fuerza axial. ¿Cuáles eran las fuerzas de llegada? Las que hemos anotado acá, y tenemos que ser muy cuidadosos en para pasar al siguiente tramo. Sabemos que esta estará dirigida hacia la derecha, 0.4, y 0.3 estará dirigida hacia abajo, ¿no? 0.3. ¿Por qué sucede esto? Por el principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Muy bien. Debemos recordar que no existe ninguna otra fuerza aplicada, por lo que usualmente las fuerzas, calcular las ecuaciones de fuerzas internas en el sistema virtual es un poco más simplificado, ¿no? Despejamos la normal, en este caso va a ser 0.4. Despejamos la cortante, que va a ser igual a menos 0.3, y finalmente el momento, que será igual a menos 0.3 por x. Podemos hacer una pequeña tabla de valores para calcular las fuerzas de llegada. Cuando x vale 0, el momento vale 0, y cuando x vale 4, el momento vale menos 1.20. Muy bien, y vamos a anotar estas fuerzas de llegada, ¿no? Las fuerzas de llegada al punto 3. Entonces estamos llegando con una fuerza axial negativa. Habíamos asumido positivo a la derecha, por lo tanto va a llegar con 0.3. Habíamos dicho que la cortante es negativa, ¿no? Es decir, nosotros habíamos asumido hacia abajo, pero resulta que nos sale negativo, por lo tanto va a ser en sentido contrario. Entonces esto valdrá hacia arriba 0,3. Perdón, la normal es 0,4, estamos mal. 0,4 y 0,3. Muy bien, y por último el momento. Habíamos asumido que iba a ser en sentido antihorario, pero salió negativo, por lo tanto va a estar en sentido horario. Y es de esa forma como vamos a anotar. Y vale 1.20. Muy bien. De esta manera ya tenemos las fuerzas de llegada al punto 3, por lo que podemos pasar al siguiente tramo, ¿no? Que va a ser el tramo de 3 a 4 para un dominio de x de 0 menor o igual a x menor o igual a 3. Porque la longitud de la barra del tramo 3, 4 es 3 metros. Acá tenemos la geometría del problema, ¿no? Aquí está, 3 metros. Muy bien. Vamos a anotar entonces las fuerzas de llegada. Aquí tenemos el punto 3. Estamos llegando hasta el nudo 4. Hacemos el corte en este sector y analizamos un x variable. Estamos llegando con las fuerzas de, si acá está horario, va a pasar antihorario, que será 1.20. Si 0.4 está a la izquierda, pues aquí va a pasar con 0.4 hacia la derecha, ¿no? Y finalmente 0.3 está hacia arriba, entonces pasará comprimiento 0.3. Muy bien. Al hacer el corte van a aparecer acá las fuerzas internas, que las anotamos nuevamente y vamos encontrando las ecuaciones. La
función de la fuerza normal directamente despejando será igual a 0,3. La cortante será igual a, fíjense acá, esta cortante está hacia la izquierda y esta cortante hacia la derecha. Como son opuestas, va a pasar al otro lado con el mismo signo y será directamente menos 0,4 positivo. Y el momento, que simplemente estamos llegando con un momento que tiene el mismo sentido, entonces va a ser menos 1.20 más 0.4 por x. Perfecto. Vamos a reiterar de dónde sale esto, ¿no? Esta ecuación simplemente sale de ser una sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, fíjense, vamos a notar este momento que es, podemos asumir en este sentido positivo, ¿no? Entonces, el momento, que es el que queremos averiguar, más este otro momento de 1.20, muy bien, menos, porque, reitero, estamos aplicando los momentos aquí, ¿no? Este sería positivo, este es positivo, y otra fuerza que genera giro va a ser esta fuerza por este brazo, y va a ser un giro horario, por lo tanto es negativo. Entonces, menos 0.4 por x, ¿no? Por este brazo. Y ahora, si nosotros despejamos m, pues vamos a llegar a que m es igual a menos 1.20 más 0.4 de x, ¿no? Con lo que hemos llegado a lo mismo. Entonces, simplemente que lo estamos haciendo de manera directa. ¿Cómo? Pues simplemente despejando directamente este momento, ¿no? Llevándolo al otro lado de la ecuación e igualando a las fuerzas que van a equilibrarse. Por lo tanto, aquí tenemos, si este momento gira en este sentido y yo voy a igualar directamente, este momento que gira en el mismo sentido va a pasar con negativo. Y este momento que se opone o que está en sentido contrario pasa al otro lado con positivo. Por eso, de esa manera se puede despejar directamente, ¿no? Es una pequeña forma de hacerlo más rápido, digamos. Bien, vamos a darnos valores y para verificar. Acá es muy importante igual analizar que nosotros sabemos que estamos llegando a un apoyo fijo, por lo tanto el momento tiene que ser 0 al finalizar el tramo, ¿no? Eso es muy importante. Si no sale 0 quiere decir que hemos cometido algún error. Entonces, cuando x vale 0, el momento vale menos 1.20, y cuando x vale 3 metros, fíjense, menos 1.20 más 0.4 por 3 es 1.20. Entonces menos 1.20 más 1.20 es 0. Con lo que estamos llegando de manera correcta con el momento, ¿no? Muy bien. Ya hemos encontrado. De igual manera tendríamos que llegar con la reacción vertical, ¿no? Y con la reacción vertical en compresión. Es decir, fíjense. Acá nosotros habíamos asumido positivo hacia abajo, pero nos ha salido un negativo. Quiere decir que finalizando el nudo vamos a tener esta fuerza de 0.3 hacia arriba. Por último, habíamos determinado que hacia la izquierda va a ser la cortante positiva y efectivamente hemos llegado con una cortante 0.4 positiva. Entonces la anotamos ahí y esto es 0.4. Esto debe coincidir con nuestras reacciones, ¿no? Y el momento que es 0. Entonces esto vamos a verificar con qué reacciones habíamos calculado nuestro sistema virtual, ¿no? Y aquí está, 0.4 y 0.3. Entonces simplemente estamos llegando a lo mismo con las ecuaciones, lo que valida nuestras ecuaciones de esfuerzos internos. Muy bien, una vez que ya hemos obtenido todas estas ecuaciones, tanto del momento real, del sistema real como del sistema virtual, entonces lo único que nos resta por hacer es tabular, ¿no? Por si acaso todos estos elementos del sistema virtual pueden llevar un apóstrofe, ¿no? Que indica que estamos hablando del momento virtual. No lo hemos hecho en estos otros tramos, pero se sobreentiende porque están debajo del título virtual, ¿no? Para evitar confusiones vamos a marcar aquí todas estas ecuaciones corresponden a los momentos o a los esfuerzos, a las fuerzas internas virtuales. Muy bien. Perfecto. Entonces lo que queda ahora es aplicar el principio del trabajo virtual.
principio del trabajo virtual, y nos podemos apoyar en una pequeña tabla que sugiere el doctor Chu Kiawang en su libro de estructuras indeterminadas, que es un libro muy interesante, ¿no? Entonces él propone hacer una tabla simplemente para ordenar, no aporta, digamos, ninguna otra metodología, simplemente es una manera muy ordenada, muy práctica de hacer un resumen de todos estos resultados y visualizar todas las ecuaciones, ¿no? Entonces él propone anotar primero el tramo, y ya nosotros habíamos identificado varios tramos. Por ejemplo, tenemos un tramo de 1 a S, luego va de S a 2, luego vamos de 2 a 3 y finalmente vamos de 3 a 4. Ya tenemos los tramos. Otro aspecto importante es el origen de los tramos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros hemos ido de 2 a 3. Podríamos haber ido también de 3 a 2, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso se anota el origen. En este caso, en el tramo 1 a S hemos partido en 1. En el tramo de S a 2 hemos partido en S. En el tramo 2 a 3 hemos partido en 2. Y en el tramo de 3 a 4, en el tramo o en el punto 3, ¿no? Hemos iniciado. ¿A qué se refiere esto? Que hemos hecho el análisis. Por ejemplo, aquí, ¿no? De X hemos hecho variar de 3 a 4. Por eso es que se indica el origen en 3, ¿no? Para el tramo 3, 4. Bien, otro valor importante de anotar son los límites. Los límites. ¿A qué se refiere esto? Básicamente al dominio que van a tener estas funciones. Por ejemplo, acá era de 0 menor o igual a X menor o igual a, que es 1.80, perdón. El siguiente tramo va a tener los mismos límites, 0x menor o igual a 1,80. Finalmente el tramo de 2 a 3 va de 0 hasta 4 metros, que es la longitud de la barra horizontal. Y finalmente el último tramo, que va de 0 hasta 3, ¿no? Que es la longitud de la columna de nuestro pórtico, de este elemento, del elemento 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a ir anotando las ecuaciones de momento. Primero los momentos reales. Y tenemos lo siguiente. Tenemos la primera ecuación del momento, que es 10.8x menos 3x cuadrado. Entonces simplemente estamos anotando la ecuación del primer tramo, ¿no? Estamos empezando con el sistema real. Entonces estamos anotando esto. 10.8 menos, 10.8 por x menos 3 al cuadrado. Luego vamos a anotar esta función y luego las de los siguientes tramos, ¿no? Simplemente eso nos plantea esta tabla, que es para ordenar. Van a ver que facilita bastante las operaciones. En la siguiente fila vamos a anotar las ecuaciones de los momentos virtuales por tramos también. 0.5x correspondiente al tramo de 1 a S, ¿no? Nos estamos refiriendo a esta ecuación del momento, acá, 0.5 de X. La siguiente es 0.9 menos 0.5 de X. Entonces será 0.9 menos 0.5 de X. El siguiente tramo es menos 0.3x y finalmente tenemos menos 1.20 más 0.4 de x. También podemos anotar los valores de inercia por elasticidad, ¿no? Podemos hacer un análisis. Por ejemplo, el valor de elasticidad es igual a 2 exponente a la 6 toneladas por metro cuadrado. Multiplicando esto por la inercia, tenemos dos tipos de inercias, ¿no? Una inercia debido a las secciones de 20 por 30 y otra inercia debido a las secciones de 20 por 40. Como podemos ver en el enunciado del ejercicio, acá tenemos esta sección es 20-30, esta es 20-40 y esta es 20-30 nuevamente. Entonces podemos, para facilitar un poco, calcular de una vez estas operaciones y multiplicarlas por la elasticidad. Entonces vamos a hacerlo directamente acá, ¿no? Entonces 2.6 por, acá tenemos 0.20 por 0.30 al cubo sobre 12.
yo sé que todo esto va a estar en longitud a la cuarta, ¿no? Entonces va a ser metros cuarta. Esto me sale como resultado un valor de 900 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Para ser coherentes en las unidades. Vamos por el otro valor de inercia. Ya no voy a anotar unidades esta vez. Va a ser 0.20 por 0.40 al cubo sobre 12. Y esto sale igual a 2133.33 toneladas por metro cuadrado. Muy bien. Debemos tener muy en cuenta para qué tramos son estos valores, ¿no? Yo sé que en los dos primeros tramos esto es 900, 900, y el tramo horizontal de 2 a 3 sí trabajo con la inercia de 0.20 por 0.40, ¿no? Es decir, la sección de la viga cambia. Por lo tanto, en este caso el valor de I por E va a ser 2133.33. Y finalmente, para el último tramo también es 900, ¿no? Porque la sección también es de 20 por 30. Muy bien, una vez que tenemos esta tabla característica del método, ya podemos aplicar fácilmente el principio del trabajo virtual, ¿no? Que nos decía lo siguiente: una fuerza virtual por el desplazamiento en S, es decir, el trabajo externo realizado debido a una fuerza virtual, se va a igualar a la sumatoria del trabajo o de la energía por deformación interna. ¿De qué? De todos los tramos. Entonces, esto, de acuerdo a las fórmulas que habíamos deducido en clases, nosotros sabemos que cuando se trata de flexión, el principal esfuerzo que sufren los pórticos es la flexión. Por eso utilizamos esta ecuación, ¿no? Donde M es el momento real, es decir, esta fila de cada tramo, este es el momento real. Luego el momento virtual corresponde a estos. Y finalmente I por E, que es lo que hemos ya calculado previamente, ¿no? Entonces simplemente restará hacer esa sumatoria. Y vamos a anotar a continuación. La expresión queda así, ¿no? Simplemente hemos reemplazado el momento real, que es este, por el siguiente momento. 0.5 por el momento virtual, esto por esto, dividido entre esto. Entonces por eso se hace la tabla, que facilita mucho, ¿no? Y se integra entre 0 hasta 1.8. Es lo que está expresado en este primer término de la integral. A continuación tenemos lo mismo. La ecuación del momento real, que sería esta, M, está expresada acá, por el momento virtual, que es este momento virtual dividido entre la inercia por la elasticidad. Ahí está. Integrando entre sus límites de 0 a 1.8. El siguiente miembro, es decir, el siguiente tramo de 2 a 3, que inicia en 2, es de 0 a 4. Aquí está, de 0 a 4. Tenemos el momento real, tenemos el momento virtual y dividimos entre la elasticidad por la inercia, ¿no? Correspondiente a esa barra. Lo que está variando acá es la sección de esa barra horizontal del tramo 2-3. Y por último, integrando del tramo 3-4, que inicia en 3 y va de 0 a 3. Aquí está, de 0 a 3, que va del momento real, que es este, por el momento virtual, que es esta otra expresión, dividida entre la elasticidad por la inercia, integrando en dx. Si nosotros operamos esto en cualquier calculadora u programa, vamos a obtener el siguiente resultado. Calculando por partes, esto nos sale 0,007. Presionamos Enter y tenemos el mismo resultado, ¿no? Que era de esperarse porque es una barra inclinada, tiene una carga distribuida prácticamente simétrica, entonces vemos que realiza el mismo trabajo, ¿no? Vamos con el siguiente tramo. Acá tenemos el tercer tramo, que va de 0 a 4, es 4.2 dx menos 4x al cuadrado
por menos 0.3x, todo por diferencial de x sobre 2133.33, que nos da un valor de 0,023. Muy bien, y finalmente el último tramo. A continuación tenemos el último tramo que va de 0 a 3. Vemos acá la ecuación: menos 47.3 más 15.8 por x por menos 1.20 más 0.4 de x, diferencial de x y todo sobre elasticidad por inercia, que es 900, ¿no? Correspondiente a esa sección. Presionamos enter y tenemos estos valores que, si los sumamos, vamos a anotarlos acá. Muy bien, operando tendremos entonces la siguiente expresión, ¿no? Que es 0,07 en los dos primeros tramos más 0,023 y 0,063. Muy importante trabajar en unidades coherentes, ¿no? Todo estamos trabajando en metros, en toneladas, y por lo tanto, si nosotros arrastramos acá las unidades, al dividir este 1 también va a estar en toneladas, por lo que realizando el despeje final o la resolución final, este 1 pasa a dividir junto con sus unidades, por lo que el resultado será de 101 metros, ¿no? Lo que es equivalente o muy próximo a 10.1 centímetros. Entonces, de esta manera hemos dado respuesta al ejercicio, y al aplicar estas cargas distribuidas obtenemos un desplazamiento transversal de 10.1 centímetros en la sección S, ¿no? Aplicando el método del trabajo virtual. Nos referimos a este punto S. Entonces, estimados estudiantes, es muy importante que ustedes practiquen, ya que es un método que no es complejo, sin embargo demanda tener precisión en los cálculos y dominar lo que es la parte de isostáticas, ¿no? Como verán, esta descomposición de fuerzas, una vez que conocemos los ángulos, es mucho más rápida y práctica de hacer. Espero que este tutorial fortalezca y refuerce su proceso de enseñanza-aprendizaje. Les sugiero que practiquen colocándose otras fuerzas, que hagan caso a las recomendaciones que se han realizado en el curso, y les deseo el mayor éxito en sus parciales. Un saludo y hasta un nuevo tutorial.